Entonces tenemos clase C1 que extiende de object, un método de inicializar que no inicializa nada. De hecho, noten que aquí no hay campos en esta clase. Eso es posible porque los campos es una cerradura de clean, una posible lista vacía. Me dice que el método M1 retorna un 1, el método M2 retorna 100. El método M3, aquí tenemos una invocación con self a M2. Y miren, vamos a ver lo interesante que se pone esto. Send self M2. O sea que este M2, uno diría, va a invocar este M2 de acá. Pero no, depende de quién es self. ¿Sí? Si self es un objeto de la clase C1, pues sí, va a invocar a este señor. Pero si self, si el objeto con el cual estoy haciendo la invocación es un objeto de otra clase, él va a arrancar a buscar desde esa clase primero. ¿Okay? Aquí tenemos la clase C2 que extiende de C1. Tenemos un método, no hay campos, un método initialize que retorna un 1 y un método M2 que retorna un 2. Entonces voy a tomarle un pantallazo a esto. Ah, lo que está. Y entonces aquí tenemos este let. Me dice, vamos a crear el objeto 1 que está es una instancia de la clase C1, o sea, O1 pertenece a esta clase, y el objeto 2 que es una instancia de la clase C2, ¿sí? Que hereda o extiende a C1. El otro extiende a object, o sea, arriba no hay nada. Entonces aquí vamos a hacer una lista con 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Entonces me dice, vea, invoque el método M1 del objeto 1. Entonces el objeto 1 pertenece a la clase C1. Voy a ponerlo aquí moradito. Entonces él va a invocar a M1 y me retorna un 1. Eso es justo lo que dice acá. Luego me dice, de ese mismo objeto, invoque M2. Y entonces él viene, invoca aquí M2 y M2 me retorna un 100, como podemos ver acá. ¿Cierto? Entonces ya invocamos M1, M2 se retorna 100. Del objeto 1, como el objeto 1 es de la clase C1, invoque M3. Entonces llega aquí a M3. Llega aquí a M3. Y me dice, invoque del objeto 1, ¿quién es self? Self, en este caso es el objeto 1. Aquí self es el objeto, como para rayar. Segundito, yo intento acá. Esto no, esto son líneas, como hago trazos libres. Esto es firma. Bueno, aquí cuando estoy hablando de self, este self que está acá es realmente el objeto O1 con el cual estoy invocando. Entonces, O1 pertenece a la clase C1. Entonces, él dice, vaya y busque en la clase C1 M2. Y él va y la busca acá y se da cuenta que M2 es esto de acá. Y entonces, efectivamente, él me va a retornar un 100. ¿Sí? Como pueden ver acá. Luego me dice, bueno, vamos a invocar ahorita con O2. Invoque a M1 de O2. O2 es un objeto que está instanciado, que es una instancia de la clase C2. Entonces él viene y busca aquí, O2 no está, O2 no está. Entonces él dice, bueno, esto hereda de C1, voy y busco allá, perdón, está buscando M1. M1 no está aquí, M1 no está aquí. Va a buscarla aquí en esta clase y encuentra aquí a M1 y retorna un 1, ¿cierto? Pero es el 1 de la clase C1. Luego aquí me dice, invoque a M2 del objeto 2. Entonces él viene acá y busca si este señor es M2, ¿no? Este señor es M2, sí. Y entonces retorna el 2, pero de la clase C2. Mírenlo, ahí está bien definido. Luego aquí me dice, bueno, aquí viene lo bueno. Invoque a M3. Entonces él dice, bueno, aquí este señor es M3, no es M3. Este señor es M3, no lo es. Voy a buscar M3 en C1. Vengo y busco aquí M3. No está, señor, no es. Este señor es M3, no. ¿Usted es M3? Sí, yo soy M3. Pero entonces me dice, vea, señor M3, invoque a M2 del objeto de self. Y el objeto en este caso es O2. Y entonces él dice, invoque a M2 del objeto 2. Y el objeto 2 pertenece a la clase 2, luego el que va a invocar es este M2 de aquí y me retorna un 2. ¿Ven? A eso se refiere con despacho dinámico.
¿Ven la diferencia de hacer despacho dinámico o no hacerlo? Si yo no hiciera despacho dinámico, hacer esto me invocaría a este señor de aquí arriba. Me invocaría M2 de acá y me daría 100. Pero aquí lo que hacemos es busque quién es self. Y una vez encuentre quién es self, pues es el objeto O2 y él arranca desde cero, buscando en la cadena de herencia, ¿sí? Hasta que encuentre el objeto. Eso se llama despacho dinámico. Hay unos lenguajes de programación que implementan despacho estático. ¿Y qué hace el despacho estático? El despacho estático, él dice, no, yo busco desde aquí, desde la clase donde estoy parado. Entonces, si aquí busco quién es M2, aquí lo encontré y el resultado es 100. Eso se llama despacho estático. Algunos otros, recordemos que ofrecen despacho dinámico. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más poderoso? Típicamente el despacho dinámico, pues ofrece opciones como que yo puedo redefinir métodos, ¿sí? Y no necesariamente voy a estar utilizando los métodos de la clase que estoy heredando. En algunos lenguajes de programación eso tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Cuando yo obligo a redefinir algunos métodos. ¿Alguien sabe? Sobrecargas y cosas por ese estilo. Cuando yo redefino un método, sí, eso es sobrecarga. Entonces, básicamente acá lo que estoy obligando es a buscar desde la raíz del objeto, ¿sí? Desde M3. En algunas clases eso se llama, ¿cómo se llaman esas clases? Eso se llama, eh, uno puede crear, en algunos lenguajes de programación uno crea clases, ahí se me escapó el nombre. Mm, Clases estáticas, creo que son. Cuando uno obliga, no, eso no son estáticas, esos son esas clases donde uno define y obliga a que se definan ciertos argumentos, ciertos métodos. Eso tiene un nombre. Eh, clases, bueno, se me escapa el nombre. Más ratito me acuerdo y si me acuerdo les comento. Pero sí, digamos que uno puede obligar a que en ciertas clases uno pueda definir algunos métodos ya por defecto. Entonces, eh, digamos que a través de este tipo de cosas uno podría mm, forzar que los lenguajes de programación tengan esas características. Interfaces, muy bien. Entonces uno podría obligar, por ejemplo, a que algunas clases tengan interfaces. Por ejemplo, si yo aquí le digo send, self, M2, yo aquí no tengo M2, vamos que aquí no aparece M2. Entonces, si yo heredo de la clase C1, como yo aquí estoy haciendo un llamado a M2, yo tendría que obligar que aquí en esta clase aparezca un M2 para que eso no me genere un error. Porque si yo aquí no tengo M2, tachémoslo, si no está M2, no lo encuentra aquí, no lo encuentra acá, entonces eso va a generar un error. Entonces uno puede obligar a ese tipo de cosas. Lo que se llama, hay unas que se llaman interfaces, las interfaces, si no estoy mal, no definen métodos, simplemente define como qué métodos debe tener. Y creo que las clases abstractas tienen unas definiciones y otras donde uno tiene que decir si la hereda, cuál es el método definir. Bueno, digamos que de esto uno puede ir un poco más allá, pero sobre la puerta a que uno pueda ampliar el lenguaje de programación para ofrecer ese tipo de cosas. No sé si hay preguntas, muchachos. Bueno, vamos a ver los últimos ejemplos y dejamos hasta aquí el día de hoy.